Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Hola, hola mis amores, he vuelto, estaba perdidísima, pero aquí les traigo este vestido súper lindo. Quédense a verlo hasta el final, no se lo pierdan. Para iniciar este patronaje vamos a tener en cuenta que no vamos a ubicar el centro delantero al orillo del papel como normalmente lo hacemos, sino que lo vamos a ubicar dejando el centro delantero hacia donde nos sobre el papel. ¿Listo? Entonces lo ubicamos que quede derecho y lo marcamos por todo el contorno teniendo en cuenta el punto del busto y solo lo necesitamos hasta la cintura. Colocamos el otro molde haciendo que coincida en el punto del busto y en el hombro y también lo marcamos hasta la cintura. En esta ocasión no vamos a cerrar la pinza de la sisa porque como la blusa no lleva sino un pedacito de sisa, entonces no hay necesidad. Bueno, como se podrán dar cuenta, ahí se alcanza a ver al lápiz que ya está hecho el patronaje y yo normalmente lo hago así porque pues para que me rinda. Lo otro es que cuando hago este tipo de prendas que llevan cierta complejidad, prefiero hacerlas siempre primero y en el hacer me doy cuenta si hay que hacer alguna corrección o algo y pues precisamente hago luego las correcciones para poder enseñárselos a ustedes sin que les vaya a salir algún error. Listo, entonces de esta manera como se los voy a explicar les sale perfecto. Entonces vamos a empezar a colocar las medidas respectivas para poder formar nuestro patronaje. Normalmente cuando vemos este tipo de corte, este tipo de prenda que lleva ese anudado en el centro, la vemos que sale partida en dos partes, lleva unión entre el centro delantero y el costado. Yo quise hacérselas toda junta en una sola pieza para evitarnos tantos cortes y que pues sea un poco más fácil. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es bajar los 9 centímetros de radio de busto que se miden desde el punto del busto hacia abajo y se miden en los dos lados de cada molde. Si ustedes tienen el busto más grande o más pequeño, se van a medir para determinar esta medida. Recuerden que acá se hace un corte imperio. El corte imperio normalmente va debajo del busto. Entonces, esa medida de los 9 simplemente es una guía para poder saber hacia el centro delantero dónde llegan los 9 centímetros. Listo, en el costado vamos a medir más o menos la mitad del costado y allí vamos a unir con el punto del radio de busto. Con esta línea determinamos el largo del topcito y luego de ahí para abajo va a ir un fajón y luego va a ir la falda. Por el centro delantero subimos 3 centímetros después del radio de busto. Hacemos una marquita allí y luego vamos a entrar 1,5 centímetros. Unimos ahora estos dos puntos con una semicurva para darle la forma que tiene nuestro busto. Vamos a trasladar este punto para poder determinar qué tan escotado queremos que quede nuestro vestido. Bueno, trato de no hacerles tantas líneas para que no se me vayan a confundir, ¿listo? Entonces, del punto del busto hacia arriba medimos 9, con estos 9 garantizamos que queda cubierto pues el volumen del busto. Pero recuerden que esta medida puede variar dependiendo del tamaño de su busto, entonces siempre es recomendable que se midan para saber hasta dónde colocan esta marquita. Recuerden que ahí hay que hacer una pincita correctiva. Bueno, en la sisa, como vamos a utilizar la manga de un proyecto que ya habíamos realizado, entonces vamos simplemente a trasladar la medida que son 11 centímetros. Listo, vamos a hacer la misma técnica de esa blusa. Y vamos a llevar el escote, ¿sí? Que pase por los 9 y lo vamos a llevar hacia el centro, ¿sí? Entonces, vamos a subir más o menos unos 3 centímetros del punto del busto hacia arriba. Trazamos entonces el escote procurando que nos quede semicurvo. Bueno, en la parte del busto recuerden que debemos hacer una pincita correctiva porque si no la hacemos, esta piecita nos queda un poco larga y cuando vamos a anudar se hacen más arrugas de lo normal. ¿Listo? Entonces le hacemos una corrección ahí de 1,5 centímetros, la podemos hacer hasta de 2, ¿sí?
y simplemente lo hacemos como ya les he explicado, que doblamos el papel y luego corregimos el escote. Les voy a explicar rapidito cómo quedaría el fajón. La idea es unir esas dos piecitas, juntarlas, calcarlas y tener en cuenta la forma que lleva, que es esa forma curva de ahí. Cuando ya unamos estas dos piezas, la vamos a calcar y le vamos a dar el 1,5 cm recto que le dimos ahí. De esa manera sale nuestro fajón y sale a doblez de tela. Como se pueden dar cuenta, entre el centro delantero y el costado hay un espacio. Ese espacio lo vamos a eliminar haciendo una pinza. Ahí tenemos 4 centímetros. Yo quiero que esa pinza la puedo dejar de 4, no hay ningún problema. Pero la voy a hacer de 3. Entonces simplemente le quito medio a cada lado. Me queda ahí ya la pinza, le hago la forma para que cuando la cosa no me falte tela. Y voy a trasladar el punto de la pinza, porque no voy a confeccionar la pinza hasta el punto del busto. Entonces lo que hago es medir en el centro de la pinza 5 centímetros hacia arriba y ahí quedaría ubicado el punto de la pinza. Es decir, que hasta ahí la voy a confeccionar. Como me está sobrando 1 centímetro porque la dejé de 3, ese centímetro lo elimino por el costado y listo. Les voy a explicar la parte de la punta y espero que acá no se confundan. Yo trato de explicarles lo más claro posible porque quiero que les quede perfecto. ¿Listo? Entonces, bueno, yo acá entré 1,5 centímetros para luego sacar la tira a partir de ahí. Yo no puedo sacar la tira recta porque luego cuando una el fajón no me va a quedar un espacio donde hacer el nudo, ¿sí? O sea, me va a quedar montado uno sobre el otro. La idea es que les voy a explicar cómo es el fajoncito. Miren, así es la forma del fajón. Y esa parte recta que ven ahí arriba de 1,5 centímetros, ahí es donde yo voy a formar el nudo. Es decir, que ahí no va a haber tela del lazo, ¿sí? Esa parte queda libre y se forma un huequito para poder formar el nudo. ¿Listo? Entonces, teniendo claro esto, ahora sí vamos a armar la piecita que falta de el aumento para el lacito que va a anudar. Después de ese 1,5 centímetros subo 1 centímetro. Recuerden que yo entré 1,5 centímetros también. Entonces, 1, prolongo esa línea desde el 1,5 centímetros que entré hasta el 1 que acabo de subir, dándole la forma curva que trae. ¿Listo? Y a partir de ahí empieza el ancho del lazo. ¿Listo? Entonces medimos cuánto hay desde ese punto hasta el punto de arriba para determinar el ancho que tenemos. En toda la mitad vamos a trazar una línea recta más o menos de 32-34 centímetros, dependiendo qué tan largo quieren que les quede su lazo, ¿sí? Y luego entonces le vamos a dar forma al lazo conservando el ancho que traemos y teniendo en cuenta que la punta es un poco más angosta, entonces debemos darle esa forma. Para trazar la línea de arriba, entonces también tratamos de formar primero una curvita y luego sí sacamos la línea, luego sí la prolongamos, ¿listo? Para que nos quede la forma que necesitamos para cuando vayamos a anudar. ¿Vale? Entonces damos esa pequeña forma curva y ahí se nos baja un poco más, o sea, se reduce un poco el ancho de la tira, pero es más o menos como 1 centímetro. Y prolongamos la línea hasta más o menos 5 centímetros antes de la punta para poder darle la forma más angosta allí. Y simplemente suavizamos y listo, ya nos queda formadita esta pieza. Bueno, la piecita del fajón realmente la vamos a hacer de 6 centímetros porque quiero que la falda quede un poco más arriba de la cintura y que el vestido no nos quede tan entallado hasta la cintura, sino más bien un poco suelto. Recuerden que para formar esta pieza ustedes pueden tomar un pedazo de papel y calcar cada pedacito, ¿sí? Calcan el costado y luego lo unen, saltan, pasan al otro, lo unen y lo terminan de formar. O simplemente recortan todo el molde, lo pegan y luego le adicionan costura, como ustedes lo quieran hacer. Vamos a cortar 2 piezas del fajón y 4 de la parte superior porque todo nos va a quedar forrado, ¿vale?
Para la espalda, entonces voy a trabajar con la espalda anatómica. Es indiferente con cuál espalda trabajemos porque no la vamos a utilizar completa. La trazamos por todo el contorno hasta la cintura. Tengan en cuenta que la espalda debe quedar más cortica porque el delantero quedó más corto. Recuerden que el delantero no llega hasta la cintura. Entonces pendientes con eso. Yo por acá tengo ya el pedacito de molde que saqué de espalda porque realmente es muy chiquito. Y lo que voy a hacer para determinar el largo de esa pieza es medir el delantero, de cuánto me quedó, y de la sisa hacia abajo marco esa medida. Luego entonces miro cuánto hay, cuánto le estoy descontando, que en el caso son 3 centímetros. Y en el centro de la espalda le quito 3, simplemente trazo una línea para determinar el largo y listo, ya me quedó más corto. Entonces ahora para el ancho le doy 11 centímetros y haciendo escuadra con esta nueva línea del largo trazo una línea recta para determinar el largo de mi espalda, ¿sí? Entonces trazo esta línea y por la sisa voy a medir lo mismo que medí cuando hice la manga del otro proyecto, ¿recuerdan? 11 centímetros de la sisa hacia arriba y simplemente escuadro con línea recta y cierro la forma de la espalda. Si no quieren hacer este tipo de espalda, entonces lo que pueden hacer es dejarla un poco más bajita en el centro, ¿sí? Y cerrarla, que quede completa la espalda. Y le pueden colocar una cremallera en el costado, pues ya eso es a gusto de ustedes, ¿listo? O si van a colocarle las tiritas y no quieren estarlas soltando, también le pueden colocar una cremallera en el costado para que de esta manera no les toque estar suelte y suelte, amarre y suelte. Sacan 4 veces cada pieza de la espalda, ¿sí? Y sacan unas tiras de 40 centímetros por 6 centímetros de ancho para colocar de a 3 tiras en cada lado de la espalda para poder anudar. ¿Listo? Bueno, miren, acá está el vestido y les muestro con un poquito más de detalle las tiritas de la espalda. Van 3 tiritas a cada lado, totalmente forraditas. El vestido en la parte de adelante tiene, como les explicaba, un huequito para poder anudar y que el nudo se vea bonito. A mí me pasó que el nudo, la pieza, digámoslo así, la tira que forma el nudo me quedó un poco más ancha y por eso se ve un poco abultado también. Pero de la forma que les expliqué, a ustedes les va a quedar perfecto y les va a quedar mucho más lindo que el mío. Todos estos errores me sirven para poder explicarles a ustedes mejor. Yo no soy perfecta, no me las sé todas y pues cuando cometo un error me gusta corregirlo antes de enseñárselos a ustedes. El vestido está totalmente arrugado porque yo procesé un poco la tela y lo hice de forma casera. Y lo hice dejando la tela en agua con sal y vinagre durante unas 3 horas y luego boté esta agua y lo dejé en suavizante como por 2 horas y después lo puse a centrifugar en la lavadora y así le hice el proceso manual para que quedara un poco más suave la tela. Listo, le hice un pequeño suavizado. Entonces si lo quieren hacer de esta manera lo pueden hacer. Y pues no la había planchado porque yo evito planchar porque eso contamina. Bueno, iniciamos el ensamble. Entonces este proceso ya lo habíamos hecho. Si lo quieren ver de forma más detallada, porque acá se los voy a pasar rapidito, pueden ver la otra blusa que les dejo el enlace para que lo vean. ¿Sí? Colocamos el sesgo que nos quede con el derecho hacia el revés de la manga y lo cosemos a 1 centímetro por todo la copa de la manga, pues el espacio que le dimos para colocarla. Retiramos el exceso del sesgo, lo que nos sobró, y vamos haciendo unos piqueticos por toda la curva que acabamos de coser para poder voltear el sesgo hacia el derecho de la manga y continuar con la costura. Doblamos el sesgo hacia adentro y doblamos sobre la manga para formar nuestro canal y allí cosemos sobre el orillito del sesgo, pero pues sobre la manga, ¿no? No vamos a coser por el otro lado. ¿Listo? Y cosemos por todo el contorno que le pusimos de sesgo y de esta manera nos queda formado el canal. Hacemos lo mismo en la otra manga y pasamos el elástico. Recuerden que el elástico se le quita
un 10% dependiendo la elasticidad que tenga, lo que estire. Entonces pues ustedes se miden y revisan cuánto le deben quitar para que le pasen el elástico con un ganchito, lo pasan de lado a lado, lo fijan y listo. Bueno, ahora vamos a confeccionar la pinza en el delantero y ahí está el puntico, ubicamos los dos piquetes y empezamos a coser la pinza. Recuerden lo que siempre les digo, colocamos la aguja al lado del punto, pero no dentro de la tela. Bajamos el pie, hacemos retroceso y cosemos para salir. Retroceso siempre al iniciar y al finalizar. De esta manera hacemos la pinza en los dos lados. Ahora vamos a unir la parte del delantero a la manga. Entonces recuerden que la manga debe quedar en medio de las dos piecitas del delantero porque cada lado sale forrado. Entonces colocamos derecho con derecho de una de las piezas, ¿sí? Y la otra la colocamos por el revés de la manga, pero que el derecho nos quede hacia el revés de la manga. Es decir, la manga quedó en medio. ¿Listo? Y la ubicamos hasta donde debe llegar para coser y unirla a la blusa. Cosemos a 1 centímetro de la sisa hacia el hombro, ¿sí? Recuerden que en la parte donde termina la manga dejamos 1 centímetro de costura. Cuando ya llegamos hasta el piquete, entonces ahí vamos a cortar el centímetro de costura, ¿sí? Para poder sacar esa pestañita y luego unírsela al fajón y que ya nos quede libre la parte donde vamos a anudar. Después de que hacemos todo esto, entonces volteamos la pieza, la planchamos y tumbamos la costura en la parte del escote de la blusa para que el forrito se vaya hacia atrás. Bueno, vamos a colocar las partes de la espalda y lo hacemos igual que como hicimos en el delantero. Ubicamos por la parte de la sisa, una derecho con derecho, manga y blusa, y la otra por el revés, que el derecho nos quede hacia el revés de la manga, y cosemos de la sisa hacia arriba hasta llegar a cuando nos falte 1 centímetro, perdón, que nos sobre 1 centímetro de la parte de la blusa. Ahí volteamos y cerramos la parte superior de la espalda. Vamos a colocar las tiritas que van a anudar en la espalda. Yo corté las tiras, las cosí y en la parte de la punta le hice una formita para que quedara como en diagonal. Simplemente las cosí y las volteé y las planché y listo. Bueno, la idea es coserlas a una de las telas de la espalda, ubicando la tira sobre el derecho de la pieza de la espalda. Entonces la ubicamos y la basteamos, colocamos las otras dos tiras acomodando el espacio que nos quede la misma distancia entre una y otra. ¿Listo? Y luego para el otro lado pues medimos qué distancia nos quedaron y lo hacemos de la misma manera. Una vez fijadas las tiras, entonces lo que vamos a hacer es meterlas dentro de las dos piezas de la espalda para poder cerrar el centro de la espalda y que las tiritas nos queden ahí embonadas. ¿Listo? Si quieren pueden pasar una costura decorativa sobre el derecho de la tela por todo el orillito de la unión de las tiras, ¿sí? Por todo el centro de la espalda. Hacen lo mismo en los dos lados. Bueno, les voy a explicar un paso acá muy importante que es cómo vamos a colocar este fajoncito. Entonces, bueno, voy a empezar colocando en la parte del forro, ¿sí? Porque recuerden que esa pieza también la sacamos doble. Entonces, bueno, tengo la blusa, ¿sí? Con el revés hacia arriba, o sea, la parte del forro. Y esta piecita con el derecho hacia abajo. ¿Listo? Acomodo la blusa como si ya pues la fuera a anudar, ¿sí? Una al lado de la otra. ¿Listo? Y voy a colocar acá a medir. Esta pieza sale exacta, no hay que quitarle nada, no hay que colocarle nada. La idea es que la saquen tal cual como se las explico para que cuando la estén cosiendo no tengan inconveniente. Se supone que esta partecita, si ven que tiene acá esta recta, esta punta debe coincidir con la punta de donde hicimos el piquete. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Entonces, si esa punta coincide ahí, entonces la del otro lado
la punta del otro lado coincide con el otro piquete, ¿cierto? Esta de acá. Entonces ahí se supone que nos debe quedar un espaciecito que es el que nos va a permitir que formemos el nudo sin que se nos amontone tanto la tela. ¿Listo? Así. Y luego esto pasa para acá y va tomando la misma forma de la blusa. ¿Listo? Y ahí va hasta llegar al final. Quise colocar primero la parte del forro porque me queda por encima, ¿sí? Para que ustedes puedan ver pues que voy cosiendo. Esta es la que me va a dar la forma, ¿sí? El fajón. Ya luego pues la otra con la costura que tengo anterior la puedo colocar. O si quiero arriesgarme, las puedo colocar las dos a la vez haciendo forro, ¿sí? Para que quede guardadita esta pieza dentro de esta otra, ¿sí? Pero pues por ahora, para que lo entiendan bien, lo vamos a hacer una por una, porque realmente esto es como lo más complejo que tiene este vestido. Ya lo otro lo habíamos hecho, entonces ya digamos que no es tan complicado, ¿sí? Bueno, entonces ahí vamos. Acá levanto y paso derecho, ¿sí? Porque acuérdense que hay un pedacito que queda sin coser. Fíjense que acá está la otra piecita, no voy a pasar así, paso derecho hasta que llego al otro piquete, ¿sí? Y ya vuelvo y lo saco para unirlo. Voy a quitar el alfiler. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí mejor. Paro ahí. Y ahora voy a colocar el otro lado. Para de pronto no ir a equivocarme y que me quede sobrando tela, mejor lo voy a hacer así. Hice un lado y ahora voy a hacer el otro. Entonces vengo cosiendo porque me es mejor iniciar la costura desde el costado y no desde el centro. Entonces ahí listo, hago retroceso y voy cosiendo a 1 centímetro. Y acá, bueno, se supone que en el centro se van a encontrar esas dos piecitas. Ahí. Si nos queda un poquito separado no pasa nada. Lo importante es que conservemos la misma forma que trae. Ahí. Fíjense el pequeño espacio que nos queda de separación, si realmente no es mucho, pero sí nos va a permitir que monte pues una piecita sobre la otra para poder anudar. Listo. Y pues nos da la forma
curva, ¿sí? Bueno, entonces ya teniendo eso así, vamos a colocar la otra pieza que va a hacer las veces de, pues este es el forro, la otra sería la tela, pero pues es la misma, ¿no? Entonces acá acomodamos esto en el centro y vamos a coserla. Si vemos que es mejor hacer una por una, hacemos una por una, es decir, este lado y luego el otro lado, ¿sí? Porque la idea es que nos quede bien hecha esa costura. Se supone que como en el otro lado cosimos a 1 centímetro, pues acá cosemos igual a 1 centímetro. Listo. Entonces vamos llevando la tela con mucho cuidado, siempre conservando la forma curva que trae el busto. Y acá pasamos, bueno, vamos a tratar de llevar esta otra punta acá para poder hacer una costurita acá recta. ¿Sí? Volteamos y continuamos cosiendo. Ya pues acá en este lado ella nos da la forma curva. Fíjense lo que les decía, ¿sí? Queda un espacito pequeñito, pero queda forrado y metidito acá adentro. Que si queremos hacerle unos piqueticos para que se forme mejor, los podemos hacer. Y pues acá sería bueno hacerle un pise a esta costura acá para direccionarla muy bien, ¿sí? Que quede bien formadita. Así. Bueno, entonces tumbamos la costura, puede ser con un hilo del mismo color o con un hilo de otro color, pero pues recuerden que esta costura se hace sobre el fajón por todo el orillito de unión entre las dos. Bueno, vamos ahora a trabajar la falda. Entonces saqué una parte para delantero, otra parte para espalda, y la parte de la espalda debo fruncirla diferente a la del delantero. Acá tengo el delantero y el delantero yo ya lo fruncí, ya le coloqué los bolsillos, son bolsillos tipo ojal. Acá les dejo el enlace para que vean cómo se colocan estos bolsillos. Y lo que me preocupa ahora es la espalda. Entonces, como la espalda, el centro de la espalda no va unido a ninguna tela, es decir, queda suelto, entonces voy a tomar la pieza de la espalda y la voy a dividir en 3 partes, ¿sí? Pero pues como se fijan, ahí estoy basteando por todo el orillo con una puntada larga para poder fruncir, y frunzo de los extremos hacia adentro, ¿sí? Cada parte, digámoslo así. Me queda el centro, que sería donde no hay
tela en la parte superior, ¿sí? Y ahí voy a colocar un elástico. Entonces, como ya la dividí en 3 partes, frunzo las 2 partes de los extremos. Acomodan muy bien, que les quede bien fruncidito al lado y lado y que el centro quede libre para poder colocar el elástico. Recuerden que para calcular la medida del elástico, las 2 faldas, es decir, delantero y espalda, deben quedar midiendo lo mismo para cuando vayamos a colocar ya pues la blusa. Y recuerden que el elástico lo colocan estirando el elástico para que pueda hacer el efecto de recoger la tela. Listo, una vez tenemos esto así, entonces vamos a bastear el delantero en el forro para que nos quede convertida en una sola pieza y poderla unir a la falda. En esta ocasión vamos a trabajar delantero por separado y espalda por separado, es decir, vamos a unir las faldas primero así, delantero y luego espalda, para después cerrar todo por costados. Lo hago de esta manera porque así puedo direccionar la parte de la falda que no lleva espalda hacia abajo y que nos quede bien hecho el acabado. Entonces ahí lo que hice fue colocar la falda sobre la blusa en el delantero, acomodé muy bien y voy a coser a 1 centímetro de costura. Luego de que tenga esto así, le voy a dar acabado en la overlock direccionando esa costura hacia arriba. Bueno, vamos a colocarle la espalda a la blusa y colocamos el vestido con el derecho hacia arriba, ubicamos muy bien y vamos a colocar la falda sobre el derecho, ¿sí? Fíjense cómo lo hago, de esa manera que me queda derecho con derecho. La forma correcta de acomodar para saber hasta dónde llega cada pedacito de la blusa es colocando desde el costado. Basteo todas estas 2 piecitas, las basteo para unirlas a la falda. Le doy acabado en la overlock, teniendo en cuenta que esa costura la voy a direccionar hacia abajo, es decir, hacia la falda. Recuerden estirar mientras están haciendo el acabado en la overlock. Luego entonces voy a voltear esa costura que acabo de hacer, ese acabado, hacia el revés para pasar una costurita a 1 centímetro o incluso menos, de manera que me quede la costura hacia abajo y pueda forrar el elástico que está en el centro donde no hay tela para cubrir esa parte. Listo, y así me queda la costura hacia donde debe ser, hacia abajo, y en el delantero pudimos colocar la costura hacia la parte de arriba. Normalmente las costuras de unión de falda y blusa siempre se deja hacia arriba, pero como necesitábamos cubrir la parte de la espalda donde no hay tela, por eso lo hicimos de esta forma. ¿Listo? En el largo de la manga yo le quise colocar unos elásticos para darle un efecto de recogidito como en el puño, y lo hice a 6 centímetros del largo de la manga hacia arriba, tracé una línea de lado a lado y luego a 2 centímetros tracé otra línea. Por estas líneas entonces coloqué un elástico, me medí el brazo, saqué la medida del elástico y coloqué el elástico estirándolo para que recoja. No recoge mucho, pero sí genera un efecto bonito. Entonces listo, hacemos esto en las 2 mangas y ya nos queda para poder cerrar por costados. Vamos ahora a cerrar por costados, entonces vamos a empezar por la parte de la manga, teniendo en cuenta que colocamos los derechos hacia adentro, que nos fijamos muy bien que coincidan las costuras del delantero con la espalda y cosemos a 1 centímetro para cerrar. Tengan cuidado de no ir a cerrar el bolsillo. Luego le dan acabado en la overlock y direccionan ese acabado hacia la espalda. Después entonces lo que nos queda por hacer es el dobladillo, y le hacemos dobladillo pañuelo a la manga y al largo. En esta ocasión también le hice dobladillo pañuelo y se ve muy lindo. Ya es cuestión de ustedes cómo quieran darle el acabado del largo, o si le quieren adicionar de pronto otra piecita, pues ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces bueno, espero que les guste. Bueno, mis amores, así quedó el vestido. Espero que les guste, que les sirva, que saquen provecho de este tutorial. Recuerden compartir sus creaciones y etiquetarme, suscribirse al canal, compartir el video, darle like, seguirme en Instagram y esperar un próximo tutorial. Muchos besitos. Chao, chao.